Bienvenidos amigos a un nuevo video para el canal Electrónica Ramos. Antes de iniciar este video queremos hacer unos saludos. Las tres primeras personas que comentaron en el video anterior, tenemos aquí a Domingo de la Cruz, Leandro Salazar, Rigoberto Gallón de La Habana, Cuba. Un saludo del canal Electrónica Ramos y espero pues que tengan un excelente día y que todo les salga bien en sus labores. Continuando con el video, pues hoy les traigo un esquema del método que les va a servir para ajustar los voltajes de las fuentes conmutadas. De la manera más sencilla he tratado de configurar lo que es este pequeño esquema, ajustando aquí, ¿verdad?, algunas conexiones para lo que es el TL431 y el optoacoplador. Los puntos importantes a tomar en cuenta para modificar una fuente conmutada van a ser las resistencias que conectan al pin referencia del circuito integrado TL431, el cual pues se parece mucho, o mejor dicho, es idéntico a un transistor común, su físico. Hablemos de su físico, o sea, la presentación física del componente, ¿ok? Pero en sí, pues internamente se comporta como un diodo Zener ajustable, o inclusive en los esquemas de las mismas fuentes viene identificado como un IC. Significa que es un circuito integrado, ¿verdad? Integra ahí pues un diodo Zener controlado a través de un pin, el cual, ¿verdad?, por medio de un voltaje ajustado a través de un divisor resistivo, este puede cambiar su salida para controlar pin 2 del optoacoplador. Pin 1 y pin 2 son las conexiones del optoacoplador que están conectados en la etapa primaria de la fuente conmutada, ya que las fuentes vienen configuradas en dos etapas. Tenemos la etapa primaria, que es por donde manejamos o se maneja el alto voltaje, la alterna, ya sea 110 voltios o 220 voltios para los casos donde pues se trabaja con esos voltajes para los electrodomésticos. En el caso de mi país, El Salvador, pues aquí, ¿verdad?, se trabaja más que todo con 120, pero también hay equipos que se trabajan a 220, llámese los aires acondicionados y algunas secadoras que traen lavadora incluida, los cuales sí trabajan a 220 voltios, pero el voltaje de 220 más que todo se utiliza para las resistencias de calefacción en el caso de la secadora, porque las máquinas estas, pues en mi experiencia de las veces que las he trabajado, esas, ¿verdad?, traen por lo general los motores que trabajan a 110 voltios, es decir, la línea de 220 voltios se reparte en dos etapas. Con el neutro alimentamos el neutro más una línea, alimentamos el motor del lavado, de lo que sería la lavadora, y lo que también tenemos ahí, ¿verdad?, un motor para lo que sería la etapa del secado de ropa, pues también trabajan a 110 voltios. La única diferencia es que las resistencias que hacen el secado o la calefacción para que la ropa se seque, esas sí trabajan a 220. ¿Ok? Pero continuando con el tema de esto, pues continuamos diciendo de que aquí pues trabajamos con 120 voltios en esta etapa y siempre va a venir separado, veamos, por una franja, y también el optoacoplador va a venir en el punto de división entre una etapa con la otra. Tenemos aquí que en el centro del optoacoplador tenemos una línea dibujada, la cual de esta parte hacia abajo tenemos la etapa primaria y de esta parte hacia arriba tenemos la etapa secundaria.
también llamada etapa caliente y etapa fría. ¿Ok? Entonces, el componente del que estamos hablando es el optoacoplador, el cual su pin 1 y pin 2 siempre van a estar conectados a la etapa primaria. Perdón, a la etapa secundaria. Como podemos ver, aquí tenemos un pequeño indicativo. Este círculo que vemos aquí nos indica que es el pin número 1 y el pin número 2 es el que sigue a continuación, y estos dos conectores pues siempre van a estar en la etapa secundaria. Aquí tenemos el TL431, el componente del que estamos hablando, el cual es el encargado de hacer, ¿verdad?, los respectivos ajustes a través de un divisor resistivo, el cual pues conecta tanto en la parte negativa de la fuente, etapa secundaria, con la parte positiva de la misma etapa secundaria. Aquí tenemos ya un voltaje rectificado a través de algunos diodos rectificadores. Y entonces, pues, calculando las resistencias, ¿verdad?, tanto de positivo como negativo, se puede determinar un voltaje de salida para lo que sería la fuente. Entonces, en la etapa que yo trabajo para ajustar lo que son los voltajes, siempre va a ser en estas dos resistencias que tenemos aquí. Y es por ello que les vamos a hacer ahí un pequeño, una pequeña representación ahí para que ustedes tengan una idea de cuáles son las resistencias. Veamos. Esta sería una resistencia. Le vamos a poner aquí como resistencia 1. 0,1. Y la de aquí, pues, que conecta al negativo, la vamos a denominar como resistencia 0,2. Son las únicas conexiones que debemos de trabajar para poder lograr el ajuste de salida de cualquier fuente. Pero tenemos un dato bastante importante en algunos casos bien especiales. En algunas fuentes solo vamos a encontrar una resistencia tanto para la etapa positiva como para el negativo. Pero hay algunos momentos en unas fuentes más avanzadas, por decirlo así, porque traen control más, como le llamáramos, especial, por decirlo así, ¿verdad? Ya que traen ajustes de voltajes más altos, llámese superior a los 20 voltios, como en el caso de la de los equipos de sonido. Pues son unas etapas controladas más, un poquito más complicadas, podríamos decirle también, ya que al no tener una sola resistencia, tendríamos que trabajar entre 2 o 3 resistencias adicionales para lograr conseguir una diferencia de ajuste. Más sin embargo, en algunas fuentes que son más simples, como en el caso de este esquema que he dibujado, podemos encontrarnos que solo hay una resistencia, y si conectamos un potenciómetro en paralelo con la resistencia 1, en este caso, vamos a conseguir tener o una disminución o un aumento de voltaje. Es por ello que en un ajuste que hice por ahí de un cargador de celular, me hacían por ahí un comentario de por qué tenemos que ajustar el potenciómetro a el valor original de la resistencia cuando hemos levantado o quitado lo que sería la resistencia original. Ese ajuste lo hago porque, un ejemplo, si esta resistencia fuera de 2K, y si yo la retiro por completo, conecto el potenciómetro entre este punto y en paralelo a la conexión original de la resistencia que hemos quitado. Entonces, si programo yo el potenciómetro a 2K, tendría la plena seguridad que los voltajes de la fuente, cuando le dé la alimentación de los 120 voltios, vamos a conservar este voltaje original que teníamos en la fuente. A partir de ese punto empezamos a variar el potenciómetro y vamos a empezar a darnos cuenta si girando a la izquierda tenemos una disminución o un aumento,
o si girando a la derecha tenemos pues ambos sentidos, ¿verdad? Como ya lo decíamos, puede ser más o puede ser menos el voltaje. Pero ¿qué sucede si nosotros al momento de conectar aquí el potenciómetro no lo ajustamos al valor original de la resistencia? Al no estar esta resistencia conectada, pudiera ser que el valor del potenciómetro lo tengamos muy alto o muy bajo, y si no hemos hecho cambio en los capacitores de salida, estos se van a explotar. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta el valor resistivo de la resistencia original, porque si nosotros sabemos que a la salida tenemos un capacitor de 16 voltios, nos vamos a limitar a un promedio de entre 12 a 13, 14 voltios para no dañar el capacitor. Y al ver que nosotros necesitamos un voltaje superior a ese, cambiamos el capacitor que controla esa salida y podremos seguir ajustando a más voltaje, ya sea mayor o menor, según como nos convenga. Va a haber un momento también en el que si atacamos la resistencia 1, podremos tener variación de voltaje, pero puede ser mínimo, entre 2 a 3 voltios de diferencia. Así llevemos a mínimo o a máximo la resistencia. Pero un consejo antes de continuar con lo que sería el ajuste es que cuando conectemos un potenciómetro también tenemos que tener una conexión serie entre la salida del potenciómetro para con la pista original, conectando allí una resistencia de valor fijo. Yo siempre la he manejado como mínimo 1.5K, pero si se puede manejar entre 3K, pues sería mucho que mejor. Porque si llevamos a mínimo la resistencia, no vamos a llenar del voltaje completo al TL431, porque lo vamos a dañar. Entonces, al tener aquí una resistencia, va a haber una caída de tensión, o de corriente, mejor dicho, y ahí no vamos a dañar lo que sería el pin 1 de referencia del TL431. Pero si nosotros no logramos el objetivo al modificar esta resistencia, lo que vamos a hacer es que conectamos la resistencia original y aplicamos el mismo procedimiento a la resistencia 0.2 que hemos calificado aquí para poder hacer el mismo ajuste. Podemos quitar la resistencia por completo, o en un principio también nos puede funcionar que levantemos uno de estos pines y conectemos en serie el potenciómetro. Debido a que aquí tenemos una resistencia que es la original, ahí sí podemos llevar el potenciómetro a 0 para que cuando le demos el voltaje de alimentación a la fuente, tengamos totalmente el voltaje que nos estaba entregando desde un principio. Una vez que tenemos el potenciómetro conectado, empezamos a girar su valor resistivo, y al ver que nosotros le estamos aumentando la resistencia, es decir, se estaría sumando el valor de R2 con el potenciómetro. Y si al ver que estamos aumentando la resistencia, el voltaje cae, y si es lo que queremos nosotros, pues bienvenido, ¿verdad? Tenemos ahí el ajuste adecuado. Pero si nosotros al aumentar la resistencia vemos que el voltaje aumenta, pero muy mínimo, pues entonces, ¿verdad?, tendríamos que quitar por completo la resistencia, conectar una resistencia en serie con el potenciómetro y ya luego pues comenzar a hacer los respectivos ajustes. Así que amigos, esta sería la parte más importante y principal para hacer el cambio de voltaje de cualquier fuente conmutada. Resistencia 0.1, que la he denominado aquí en el video para poder entender este punto. Y la resistencia número 2, que sería la que controla el negativo. Pero como les decía, no se van a encontrar en todas las fuentes una resistencia, van a encontrar más de 2. En algunos casos tenemos 2 resistencias fijas. Y algunas veces también entre esas 2 resistencias fijas podemos tener incluso una resistencia de precisión. Las resistencias de precisión son aquellas que pues el voltaje lo van a mantener estable debido a que la tolerancia de esas es casi de un 0%. Mas sin embargo, las resistencias comerciales tradicionales siempre tienen una tolerancia de pérdida o de ganancia en su valor resistivo. Es por ello que existe una franja de colores en las cuales pues dicho color, según la franja multiplicadora, después de esa viene la franja de la tolerancia. Puede andar en un valor, ¿verdad?, dependiendo de cómo el fabricante la ha establecido. Para eso hay una tabla
También en el canal tenemos ahí, ¿verdad?, un tema sobre las tolerancias, los valores de la resistencia, cómo leerla. Si no has visto ese video, te invito a que veas la sección de videos del canal Electrónica Ramos y ahí encontrarás información sobre este tema, así como también otros tipos de esquemas que he compartido para poder ajustar los valores de las fuentes y poderlas reutilizar. Valga la aclaración que para hacer estos procedimientos tienes que aplicarlo en una fuente que ya tengas en desuso. No puedes aplicar estos procedimientos en una fuente que originalmente esté en uso con el equipo que viene instalado, ya que en esos casos las resistencias y todos los ajustes que trae vienen exclusivos para trabajar con la corriente que le demanda el equipo en el cual vienen conectados. Pero si nosotros tenemos un ejemplo, por decirlo así, una resistencia, una fuente de 15 voltios, pero vamos a alimentar un amplificador que nosotros hayamos elaborado, un amplificador casero, por decirlo así, proyecto electrónico, pero sabemos que los 15 voltios nos van a dañar el integrado. Entonces queremos que esta nos entregue 12 voltios. Ahí es donde entra este proyecto y tratamos de ajustar la resistencia. Pero va a ser para casos especiales muy independientes de querer manipular una fuente cuando está en su equipo o su dispositivo en el que viene de fábrica, ¿verdad? Esto solo sirve para proyectos caseros o otros usos que quieran darle a una fuente que si por A o B motivo se echa a perder, no vaya a tener que afectarle, ¿verdad? Que no le deje ir algún aparato fuera de funcionamiento. Es por ello que ustedes pueden ver, yo tengo una serie de fuentes que me sirven para hacer las diferentes pruebas que les presento para que ustedes pues vayan ahí aprendiendo un poco, lo poco que yo conozco, trato de compartirlo, porque como les he dicho muchas veces, todos estamos aprendiendo, nadie lo sabe todo, y el que diga que lo sabe todo, les está mintiendo, amigos. Nadie lo sabe todo, cada día hay cosas nuevas que aprender. Así que espero que les guste este video. No olviden dejar un buen like. Cualquier duda me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y pues si eres de los primeros en comentar este video, te vamos a estar saludando en el próximo video que hagamos aquí en el canal. Sin más, darle las gracias y nos vemos en un próximo video.